vamos a trabajar dos conceptos o dos procesos históricos muy importantes para la historia argentina, que es el tema de unitarios y federales. Muchas veces, cuando escuchamos hablar de unitarios y federales, nos remitimos automáticamente a las ideas de autonomía y centralismo. Es decir, aquellos que respetaban la autonomía o, por decirlo de otra manera, la independencia de los estados provinciales con respecto a Buenos Aires, y por el otro lado, aquellos que querían concentrar todo el poder en Buenos Aires y que sea Buenos Aires quien controle y digite la política de las provincias del Río de la Plata. Bueno, primero que nada vamos a descartar ese concepto tan blanco y negro, tan maniqueísta, y vamos a decir que en el concepto de unitarios y federales hay una serie de variables que hace que sea un concepto con enormes matices. Para poder analizar a unitarios y federales vamos a trabajar sobre sus ideas con respecto a la política, la economía, la concepción de la cultura y el país y las clases sociales, cómo se iban relacionando. Para ello vamos a acompañarnos de un PowerPoint que nos va a ir orientando y que después ustedes van a encontrar también para poder tenerlo en sus computadoras, porque muchos de los elementos del PowerPoint contienen hipervínculos a enlaces que les van a permitir ampliar el tema. Entonces vamos a ir compartiendo este PowerPoint, que bueno, como ya sabemos, comienza con unitarios y federales. Sí, nosotros vamos a ir trabajando hoy día entonces este concepto. Bien, el Partido del Orden es el partido que surge después de la crisis del año 20, 1820, habíamos visto que es un año bisagra que pone fin al proceso revolucionario con la derrota de Artigas y con la derrota del Directorio y también de alguna manera la derrota de los caudillos en la batalla de Cepeda. Decíamos en la clase anterior que la batalla de Cepeda era para Alperindongui la victoria póstuma de Artigas y su derrota final. ¿Qué quiere decir victoria póstuma y derrota final? Victoria póstuma porque los caudillos, en nombre de Artigas, vencen al Directorio, siendo que Artigas ya estaba derrotado, y por el otro lado, por eso su victoria póstuma, post-mortem. Y su derrota final porque luego de la batalla de Cepeda los caudillos lo van a traicionar y van a firmar los pactos que van a terminar, digamos, derrotándolo definitivamente a Artigas, y Artigas se va a terminar exiliando. Bueno, ahora sí, mirando el PowerPoint, vamos a decir que unitarios y federales son dos tendencias o facciones políticas que surgen en 1820 y que van a, digamos, de alguna manera protagonizar la vida de la Argentina o de la Confederación de las Provincias Unidas entre 1820 y 1860. Acá nosotros en esta filmina tenemos un hipervínculo, un enlace directo a un video de YouTube de Canal Encuentro sobre unitarios y federales que ustedes después podrán ver con detenimiento y cuantas veces lo necesiten. Bueno, vamos a empezar por hablar de los unitarios. La primera concepción de unitarios que tenemos, o si la primera asociación que hacemos de los unitarios, es que, ¿qué pasa? Que los unitarios son centralistas, ¿no? Pero ya dijimos que no todos los unitarios son centralistas, ni todos los federales son autonomistas. ¿Qué dijimos a un principio de la clase? Que tanto en unitarios como en federales hay matices. Hay muchos grises, no todos blanco y negro, y de eso justamente vamos a hablar hoy día. Entonces, siguiendo en la filmina, vamos a ver las ideas y concepción de país que tienen los unitarios. ¿Qué vamos a decir con respecto a la política? Que todos los unitarios, todos, son constitucionalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que todos van a buscar que se decrete una constitución, que se sancione una constitución, y, digamos, muestra de esto, ejemplo de esto, va a ser la constitución de 1826, que se va a sancionar con el Congreso que comienza a sesionar en 1824. Ese mismo Congreso va a elegir como presidente a un unitario constitucionalista que es Bernardino Rivadavia, y de alguna manera se muestra que este proceso constitucionalista, o digamos esta tendencia constitucionalista, se va a sostener en dos tendencias políticas. Va a haber unitarios autonomistas y unitarios centralistas. ¿Qué quiere decir esto? Va a haber unitarios que, a pesar de ser unitarios, respetan y de alguna manera sostienen que cada provincia, que cada gobierno local debe mantener su autonomía, su independencia frente al gobierno nacional, y los 6 centralistas que consideran que todo debe, digamos, digitarse desde Buenos Aires. Ahí ya vemos un matiz, porque la primera idea que teníamos de unitarios, el primer matiz o el primer
quiebre que tenemos del concepto tradicional de unitarios, que decía que todos los unitarios eran centralistas. Como vemos en la filmina, hay centralistas y hay autonomistas, pero la condición sine qua non de los unitarios es que todos los unitarios son constitucionalistas. En la economía, todos los unitarios son liberales librecambistas. ¿Qué quiere decir esto? Y fíjense la imagen que hemos elegido, la imagen de un barco, ¿no es cierto?, encallando en un puerto, un barco comercial, y las banderas de Inglaterra y Francia. Justamente nosotros decíamos que a partir de 1810 se establecía lo que íbamos a llamar, siguiendo a Tullio Alperindongui, el orden neocolonial, o sea, un nuevo coloniaje fundamentalmente comercial e ideológico, donde se va a tomar como metrópoli fundamentalmente a Inglaterra. Quienes sostienen este modelo, quienes de alguna manera se ven beneficiados por este modelo, son justamente los unitarios, que Jorge Abelardo Ramos va a llamar los hombres de casaca negra, y que en este caso van a tener fuertes vínculos comerciales y culturales, podríamos decir así, de dependencia con Inglaterra y con Francia, pero especialmente con Inglaterra, que se va a convertir Londres en nuestra nueva metrópoli. Vamos a ser un país colonizado, en este caso, también por Inglaterra a partir de 1810. Es decir, termina el orden colonial y la dependencia con España y comienza un orden neocolonial con referencia a Inglaterra. El libre cambio va a ser muy perjudicial, fundamentalmente para las economías del interior, que se van a ver fuertemente perjudicadas por la entrada irrestricta de productos que van a competir deslealmente con los productos regionales o con las protoindustrias regionales. El ejemplo más básico de cómo el libre cambio perjudica, digamos así, a las industrias locales, a las protoindustrias regionales, se produce a partir de 1811, cuando, por la pérfida política de Bernardino Rivadavia, se abre el libre cambio en el primer triunvirato, y eso perjudica a las industrias artesanales del interior. Vamos a ver también, ¿no es cierto?, acá siguiendo el PowerPoint, qué cultura y modelo de país proponían los unitarios. Es un modelo europeizante. Europeizante quiere decir que de alguna manera el modelo a seguir es Europa, especialmente Inglaterra. Se niega todo lo que es la herencia hispana, de hecho se rechaza toda la herencia hispana. El ejemplo que podemos citar con esto es la reforma de la catedral que hace Bernardino Rivadavia en la época de las reformas, después de 1820 en Buenos Aires, donde coloca en el frente de la Catedral de Buenos Aires una fachada neoclásica propia de la tendencia, digamos, arquitectónica y cultural que se vivía en Europa, rechazando todo lo que es la arquitectura hispana, ¿no? Y bueno, podríamos poner algunos otros ejemplos, pero básicamente ese es un ejemplo bien claro. Si uno mira la fachada de la catedral, inmediatamente refiere a un modelo clásico. El modelo a seguir es Inglaterra, y hay un rechazo y desconocimiento por el interior. Bernardino Rivadavia, el hombre más claro, como para ponerlo como ejemplo de unitario, va a ser un hombre que va a rechazar claramente el interior y que nunca lo va a visitar. En lo social, la clase privilegiada es la burguesía comercial portuaria, que, bueno, como dijimos, Abelardo Ramos llama Los hombres de casaca negra, un capítulo recomendado para la lectura. Y los sectores excluidos son el indio y el gaucho. De hecho, el indio y el gaucho van a ser fuertemente perseguidos. Esto ha quedado muy bien retratado en la literatura nacional y en hechos históricos tales como lo que serían la ley de Conchavo, el Tratado del Guanaco, las expediciones al desierto y finalmente la campaña del desierto antes de la generación del 80. Esta burguesía comercial portuaria u hombres de casaca negra son los viejos comerciantes del contrabando del periodo colonial y que ahora se asocian directamente con el comercio británico de alguna manera para con un único interés, que serían sus intereses. Los federales. Bueno, acá tenemos el otro grupo, el grupo antagónico, y vamos a ver que en los federales hay todavía más matices. Hay federales centralistas, federales constitucionalistas, federales anticonstitucionalistas y federales autonomistas. ¿Qué quiere decir? Que hay federales que respetan que las provincias tengan su propia autonomía y su propia